Hola Claudia, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenida. Buenos días. Pues como bien lo dices, el estado de Puebla es un estado que realmente es cerquitita y maravilloso. Sí. Entonces nos podemos ir incluso para pasar el día, no es necesario ir ni siquiera a Gastar dormir en para hotel, allá. ¿verdad? Pues exacto, puedes ir a pasar el día bien tempranito, te vas, la carretera está muy buena, la verdad, para ir hasta Puebla. Y alrededor de Puebla, cerquititita, hay muchísimos lugares. Estamos hablando de 18, 20 kilómetros, incluso Cholula, que está a 7 kilómetros, prácticamente ya se la comió la ciudad de Puebla con la expansión, como pasó con la Ciudad de México, con San Ángel y con Coyoacán y Tlalpan, esos pueblitos que estaban alrededor. Pues vamos a hablar de estos pueblitos, por ejemplo, Amozoc. ¿Han estado en Amozoc? ¿No? No. A ver, fíjese que hay una cosa impresionante en Amozoc, además del pueblito que es muy lindo, ya lo vemos ahí con todos estos volcanes alrededor. Estamos hablando de la cordillera de volcanes a todo lo largo de Puebla, su kiosco, su plaza, en fin, todo lo típico de un pueblito de ese tipo. Pero tenemos muy bonito todo lo que son la alfarería, todo lo que es la tradición de México. Fíjate que la gente ahí todavía se viste con el traje de charro y de china poblana. Ah, mira. Y ahí ¿A poco? ¿Así para ir a la escuela y así? pues no sé si tanto como la escuela no, pero no, en sus fiestas típicas les gusta mucho, se sigue usando. Ellos, los poblanos son muy tradicionalistas siempre y los pueblitos todavía más que la ciudad, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, fíjate que lo más típico son las espuelas, porque fíjate que andan todavía como buenos charros a caballo y con todo lo que es ahora sí que los armamentos para el caballo, ¿no? Que son el estribo, las espuelas, fíjate que era como algo así como un anillo para los señores, ¿no? Porque los ponen con chanácar, con oro, con plata, con incrustaciones. Entonces hay unas espuelas verdaderamente impresionantes hechas en Amozoc. Y bueno, obviamente también hacen dagas, machetes, todo lo que es alfarería, herrería. Entonces, y fíjate que viene la tradición desde tiempos prehispánicos, no nada más con el virreinato, viene desde antes. Y ahí estaban estos artesanos que pues se han ido juntando y han mantenido la tradición. Y bueno, también tenemos el exconvento de San Francisco, todo esto obviamente época virreinal, 1500, 1600 más o menos, 1569, 1585, que tiene un claustro muy diferente, porque es un claustro más bien renacentista o con espíritu renacentista, entonces posterior. Hay una mezcla arquitectónica interesante que ver y bueno, hay otra parroquia interesante, es la parroquia de la Asunción. Ya sabemos que el estado de Puebla son muy religiosos, ¿verdad? Sí, Muchas iglesias en la ciudad y muchas iglesias en los alrededores. Entonces, pues ahí hay unas pinturas del siglo XVIII y bueno, ahí ya vamos con Atlisco, estamos pasando a ver lo que es la iglesia del Cerro de San Miguel. Fíjense que ahí hay una fiesta justamente en las finales de septiembre que eligen a la mujer flor. Atlisco es considerado el paraíso de las flores, es un poco la Cuernavaca del estado de Puebla. Producen todo tipo de flores, es realmente hermoso ir en cualquier época del año porque tienen un clima pues más agradable, más calientito que Puebla mismo. Sí, que también Puebla distribuyen para el resto del país. Para todo el país, y ahí lo vemos, fíjate, en lo que es el Ve qué kiosco. bonito kiosco. Fíjate que en todos lados hay flores y además está esta iglesia que es la única en el género, por lo menos en el estado, que está como casi amurallada. Ahí hacen muchas bodas. Y este cerro donde se hace esta fiesta que se llama Huey Aticayotl. Ahí hacen en septiembre justamente esta elección de la mujer flor con sus hijitas, las florecitas. Y no es un concurso de belleza, fíjate. Ahí hablan del conocimiento de las tradiciones de la zona. Gana el que más sabe del conocimiento. Muy bonito, ¿no? En lugar de decir nada más por bonita, pues no, también sabe lo que está pasando aquí. Pues sí, que sepa de la cultura, y de ¿no? esta manera preservan la tradición. Exactamente. Porque cualquiera quiere ganar, entonces estudian. Claro. Pero a ver, ustedes no quieren ir a donde van los niños. Oye, sí. Claro que sí. Ya estamos hartos de ver arquitectura, ¿verdad? Queremos ver animales. African Safari, fíjate que es un lugarzazo para ir, no nada más porque tiene 200 especies de animales, casi 3000 ejemplares, de los más diversos, hay desde elefantes, de rinoceronte blanco, incluso especies en distinción bastante importantes como el tigre blanco, el tigre de Bengala, que por cierto hay que tener muchísimo cuidado en no bajarse porque está circulando en las redes uno que pues una señora se bajó y bueno, ya no les cuento lo que pasó, ¿verdad? No ahí en China, obviamente en África no ha sucedido nada.
pero hay que ser imprudentes. muy conscientes y hay que llamar la atención para que no se vayan a bajar por ninguna Claro. razón. Se pueden ir en el propio Sí. coche a ver estas jirafas, a ver Todas estos estas- animales. Wow. Fíjate que dicen que, pues bueno, que hay que eliminar los circos, yo estoy de acuerdo, pero todo lo que son los centros donde se toman cuidado de animales en extinción, pues me parece que no. Esto la es como verdad. una reserva, entonces. Es una reserva, además hay Sí. muchísimo espacio para los animales. Puedes ir, te digo, incluso en los autobuses mismos del African Safari o en tu propio coche, es decir, hay muchísimo espacio. Entonces, obviamente, están muy bien cuidados, también porque ahí preservan, hay un campamento para niños, fíjate, ahí ahora en Mira. época de que les enseñan el cuidado ecológico, Qué cómo maravilla. preservar las especies. O sea, la verdad es otra cosa, Muy ¿no? bien. No nada más vas a ir a ver como los típicos zoológicos, los animales y Sí, tantas, sino exacto. sí te llevas un aprendizaje importante, ¿no? Exacto. Además, no hay barras, no hay, Sí. no hay limitación Y con darle los también a animales. esos niños ese sentido de que los animales libres están mejor. ¿Y poderlo cuándo van a conocer de ver esa estos manera. animales si no en Así vivo, ¿no? es. Y cómo viven y cómo... Entonces yo creo que sí es una cosa que vale la pena llevarlos para allá a conocer a estas especies. Además, muchas en vías de extinción. También hay un jardín botánico, tienen plantas medicinales. En fin, es bastante educativo el tour de African Safari, no nada más son ver los animales per se. Y bueno, por último, la presa de Valsequillo. Fíjate que aquí hay un llamado a las autoridades porque dicen que está muy contaminada. Hay que limpiarla. Sí. Se llenó de lirios. Ustedes saben que los lirios, ahí está la presa. Como los que tenemos en Xochimilco, ¿no? Exacto, Claudia? y se comen todo. Entonces, incluso metieron manatís para que se comieran a los lirios. En fin, hay que balancear. ¿Y los lirios se obviamente. comieron a los manatís? Pues yo espero que no, ¿verdad? Porque los manatís sí son grandotes. Pero mira, la presa es un lugar donde puede uno alrededor de la presa andar en bicicleta, montar a caballo, andar en moto. Mucho ecoturismo, ¿verdad? Ecoturismo, entonces es un lugar bonito y está pues a 20 minutos, ni siquiera a 15 minutos de la ciudad. Es un lugar que puede ser muy bueno para llevar a los niños a que conozcan, a que estén en contacto con la naturaleza. Estupendo. Claudia. Claudia, muchísimas gracias por este recorrido lleno. Bueno, aprendimos muchísimo. Sí. Además, los alrededores de Puebla están llenos de cosas fantásticas y, por supuesto, ustedes en vacaciones tienen que aprovechar para conocer este hermosísimo país y tomar este destino como su próxima opción. Vamos.